Dios les bendiga, iglesia, ¿cómo están? Una vez más con ustedes. Gracias por su paciencia, gracias por su atención, gracias por tener ese cuidado de su alma, alimentar sus corazones, alimentar sus vidas. Gracias de verdad y por permitirnos servirles, que es parte importante. Gracias a los hermanos que nos han estado enviando sus respuestas, sus fotos. De verdad que es una bendición, nos vamos animando. Y yo también puedo ver quiénes están trabajando, quiénes están tratando o intentando. Yo sé que con el regreso a los trabajos, algunos negocios, de repente para los padres es más difícil, para los niños a lo mejor no tienen muchas actividades todavía, pero es muy difícil que un niño por sí solo empiece a trabajar los devocionales, aunque por ahí hay un pequeño que lo está haciendo y lo felicitamos, gracias a Dios. Pero es más común que emane de los padres o de los abuelos. Entonces entiendo que se hace cada vez más difícil y por eso estamos considerando ir haciendo más distanciados, con más distancia los devocionales, entendiendo que es pesado para todos ustedes. Pero gracias por seguir firmes, gracias por seguir alimentándose, gracias por seguir las transmisiones, se les ama, se les bendice en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a trabajar ahora, dentro de la soteriología, vamos a trabajar algo que vimos en el devocional pasado, lo que es la regeneración. Ahora vamos a ver lo que es la santificación. Porque así como somos nuevas criaturas, bueno, cuando ya somos nuevas criaturas y participamos de la naturaleza de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, o que hace Dios primero es que nos santifica. Y vea esto, eso es bien importante. 1 Corintios 1:27, y además es muy, muy hermoso. Estamos hablando de la santificación. Dice Corintios 1:27, 1 Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es importante, hermanos, porque aquí nos damos cuenta de que Dios elige para la salvación y Él nos ha llamado a la salvación a todo estrato social, todo estrato económico, toda persona. No importa su raza, no importa su fisonomía, no importa sus bienes, Él ha elegido a todos porque todos somos lo vil y menospreciado. Y nos escogió el Señor a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie diga, bueno, a mí me eligieron porque tengo muy poca preparación, soy tan pobrecito que Dios me eligió. O yo tengo tanta preparación y sé tantas cosas que por eso Dios me eligió. O yo no tengo nada en este mundo, por eso Dios me vino a elegir. O yo tengo tantas cosas que por eso Dios tenía que contar conmigo. No, Él nos escogió a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vea lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, escucha bien, Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo ha venido de parte de Él para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y usted y yo ya hablamos de la sabiduría, de la justificación, de la redención. Hablemos de la santificación. ¿Qué es este proceso de santificación? Bueno, es venir a ser santo, es venir a ser cambiado santo. Importante acá, nos santifica el Espíritu Santo. Una persona que quiere cambiar por sí misma no está viviendo santificación, sino que emana de quien Él nos ha hecho santificación. Emana la santidad de parte de quien, del Espíritu Santo. Ahora, vea usted más adelantito lo que dice en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 7:1. Si usted le puede dar una leidita desde antes, estaría excelente. Hágalo después del devocional. Por cuestiones de tiempo solamente leo esta parte. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de parte de Dios de ser sus hijos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, la santidad emana de Dios, Él nos santifica, pero nosotros la perfeccionamos. ¿En dónde? En esta vida. Perfeccionamos la santidad. Y ahí viene la primera forma, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso es que el cristiano, cuando es regenerado y cuando está en santificación, empieza a quitar todo aquello del mundo que contamina su vida, contamina su espíritu, contamina su alma y contamina su cuerpo. ¿Va conmigo? Es necesario.
Ahora, vaya a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 14, para que vea usted algo. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. A veces vamos a pasar algunas situaciones difíciles, pero no por ser incorrectos, sino porque la palabra de Dios está en contra de este mundo de maldad. Los principios de Dios están en contra de este mundo de maldad, y de repente habrá personas que te agravien por ser cristiano, pero no te amedrentes, dice el Señor. Dice el versículo 15, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Escuche bien, la santificación es una cuestión de apartarse para Dios. Ser santo es ser apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Santificar mis pensamientos, como dice aquí, mi corazón, que implica que a pesar de lo que venga en el entorno, yo tengo que estar apartándome para Dios, para presentar defensa con la palabra, yo saber atender las cosas. Y vea lo que dice el versículo 16, teniendo buena conciencia. Cuando yo atiendo la palabra de Dios, tengo una buena conciencia porque estoy siendo regenerado, pero además porque estoy santificando mi mente y mi corazón. Dice, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Habrá muchas personas que quieran calumniar a un hijo de Dios, que quiera calumniar lo que hace, pero sabe una cosa, cuando es en base a la palabra de Dios tienes una buena conciencia y tú caminas santificando tu corazón y toda tu vida, limpiándonos de conciencia. Ahora vea lo que dice Efesios 4, por favor. Efesios 4, 22, para todos los lectores designados, échenle ganas ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted lo sabe, lo hemos venido platicando, hay una vida vieja y una vida nueva. Los regenerados, los que estamos en Cristo, vivimos una vida nueva, no una vida vieja. Si usted y yo no estamos viviendo una vida nueva, significará entonces que tenemos que revalorar la obra de Cristo en nosotros. Y la santificación pone más claro esto porque dice, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La santificación tiene que ver con mi conciencia, pero también con mi mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Apartarnos para la verdad significa, o santificarnos significa venir a la verdad, venir a la palabra de Dios, venir al conocimiento de Jesucristo. Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 10. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado y a la carne, para que en la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor vino para comprarnos, para regenerarnos, para redimirnos, pero también para santificar todo nuestro ser, especialmente para que caminemos en el Espíritu. Y ya no vivir en la carne, ya no vivir en una ley que dejó que no podía y ni puede justificar a nadie, sino vivir en el Espíritu. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Allí usted puede ver su conciencia y su mente están santificados. Si están santificados, entonces están pensando en las cosas del Espíritu. Si no están santificados, solamente piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne, porque el ocuparse, versículo número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esas son de las cosas hermosas que traerá la santificación, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ponga atención en eso, vivir de acuerdo a la carne, por más palabras que uno diga, por más cosas que uno quiera justificar, no puede,
porque vive conforme a la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Santificados es, acuérdese, por parte del Espíritu. Usted y yo tenemos que tener claridad del Espíritu Santo en nuestra vida para tener claridad de santificación perfeccionada en nuestra vida. Termino con el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso es que muchos hijos de Dios hemos cambiado nuestra vida, se ha transformado nuestro ser, hemos dejado atrás muchas cosas. ¿Sabe por qué? Ni por presión de la gente, ni por presión de la iglesia, no, sino porque el Señor nos hizo nacer de nuevo y Él nos está santificando. Así es tan grande su salvación. ¿Ok? Así que 2 preguntas, por favor. ¿Qué es santificación? Si ustedes pueden escribirlo ahí y mandarnos sus fotos. Tómense una foto de vez en cuando, aunque sea de sus manos, y ustedes ahí escribiendo qué es santificación. Y la otra, por favor, ¿qué significará vivir en el Espíritu? Escríbalo, por favor. ¿Qué significará vivir en el Espíritu? ¿Le parece? Bueno, nos vemos en la próxima. Bendiciones.